Buenas tardes, ¿cómo están? Ya arrancamos el Noticiero Central aquí con Juan Cáceres Troche. Estamos con ustedes hasta prácticamente las 7 de la tarde. 21 grados la temperatura del momento, muchas noticias como es habitual todas las tardes. Vamos rápidamente a lo que dice meteorología para lo que resta de este día martes. Decíamos, 21 grados la temperatura del momento. La humedad 63%, soplamientos del sureste a 13 kilómetros por hora. Esto va a ir bajando paulatinamente la temperatura, digo. A la noche va a bajar a 17 grados. Ya mañana un amanecer con 16 grados. Vamos a ver el extendido para los próximos días, para las próximas horas. Para mañana miércoles decíamos cielo nublado. Mínima 16, máxima 29. El jueves lluvias dispersas. Mínima 21 grados, máxima 30. El viernes anuncian tormentas eléctricas. Temperatura mínima 20 grados, la máxima 26. El sábado de igual manera anuncian tormentas eléctricas. 18 grados para el sábado la mínima, 23 la máxima. Cotización de monedas, el dólar a la compra 7.260, a la venta 7.300, el euro a la compra 7.880, a la venta 8.150, el peso argentino a la compra se mantiene en 10 guaraníes, a la venta en 11, y el real a la compra 1.430, a la venta 1.480. Vamos al desarrollo de nuestra primera información de este día martes. El subcontralor José Félix Paiva presentó denuncia formal en representación de la Contraloría ante el Ministerio Público ante indicios de hechos punibles que guardan relación con fiscalizaciones y auditorías practicadas en el Instituto de Previsión Social ejercicio 2022 y afecta directamente a la administración del doctor Vicente Bataglia y los 6 consejeros de la previsional. Este caso recientemente se hizo público debido a que el informe de la Contraloría detectó serias anomalías en cuanto al uso de combustibles, como la entrega de tarjeta de combustible sin control, también, por ejemplo, unos 158 millones de dólares en compras que no tienen respaldo documental y varias otras irregularidades, según el ente de control. Y este tema que ya les veníamos comentando, la designación de los nuevos consejeros de Itaipú Binacional en este anuncio hecho por Santiago Peña a través de sus redes en esta tarde. Los mismos son la jefa de gabinete Lea Jiménez, el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, el ministro de Industria y Comercio Javier Jiménez, el canciller Rubén Ramírez Lescano y el asesor jurídico de la presidencia Roberto Moreno. Acompañarán al ingeniero Héctor Richer y al presidente de la ANDE, Félix Sosa. El presidente destacó que es un equipo que defenderá los intereses del Paraguay de igual a igual y calificó de altamente calificado y con la jerarquía necesaria para la toma de decisiones en el Consejo de Administración de la Binacional. Santiago Peña eligió a los consejeros para tratar el anexo C. Vamos a hablar de estos datos proveídos por el Ministerio Público. Según datos de la Fiscalía, en lo que va de este año 2023, ya empezando el 9º mes del año, ya se registraron 29 causas caratuladas con intento de homicidio. El departamento que lidera en cifras es Central, con 11 causas en total, siguiéndole Canindeyú con 6 y Amambay con 3. Luego le siguen los departamentos de Itapúa, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazucasa, Paparaguarí, Alto Paraná, según la Dirección de Planificación del Ministerio Público. Además indicaron que en el mes que mayor número de causas se registraron fue en agosto, seguido por junio y febrero. Estamos hablando de casos de feminicidio, 29 causas por intento de feminicidio en lo que va de este 2023. Sin contar, por supuesto, los expedientes abiertos por feminicidio. Bueno, estamos en comunicación con el doctor Hugo Estigarribia. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, a las órdenes. Doctor, gracias por atendernos. El presidente de la República le designó a 3 de sus ministros
al de Economía, al de Industria y el Canciller Nacional como integrantes del Consejo de Administración de la Itaipú. ¿Eso no atenta contra algunos artículos constitucionales? Sí, es incompatible desempeñar funciones de ministro con otro cargo público, privado, remunerado o no. Eso es lo que dice la Constitución. Artículo 241, en concordancia con el 237, esta incompatibilidad también es para el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, esto está establecido en la Constitución por la necesidad de que un alto funcionario que tiene un área tan importante como un ministerio a cargo o la administración general del país, en el caso del presidente, distraiga su tiempo y su actividad o tarea en otra que no sea la específica, salvo la docencia, ¿verdad? Entonces, estas designaciones violan la Constitución y constituyen mal desempeño de función del presidente de la República. Son causales de juicio político. Doctor, ¿y cuál es la instancia de regulación, por así decir? ¿El Congreso puede tomar alguna iniciativa? ¿Dónde se podría corregir esta designación? El Congreso no puede intervenir en el proceso de designación porque es una potestad del presidente de la República, ¿verdad? El Congreso interviene en el acuerdo a los directores de las entidades binacionales, que son director financiero, director jurídico, director técnico y otros, ¿verdad? Que ya pasan por la Cámara de Senadores, ¿verdad? Pero lo que sí puede hacer el Congreso es hacer una acusación de juicio político de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 225, por mal desempeño de funciones, porque al designar el presidente a gente que es incompatible con la Constitución, viola la Constitución, que juró cumplir cuando fue investido como presidente, ¿verdad? Y también eventualmente pueden plantear el juicio político de los ministros del Poder Ejecutivo, que el artículo 225 establece la posibilidad, y ellos asumen esa otra función. Ahora, doctor, es tan básico. O sea, no hace falta entrar en la hermenéutica, en la interpretación. Es muy básico lo que establece, es muy sencillo, muy taxativo el artículo 237 y el 241. ¿Cómo puede ser que sus directores, asesores jurídicos no entiendan que esto atenta contra la Constitución? Creo que ellos lo hacen a sabiendas. El presidente de la República lo hace a sabiendas, pues yo no puedo creer que teniendo asesores jurídicos de la jerarquía, el doctor Moreno, que fue también nombrado y que también tiene el rango de ministro, aunque no tiene ministerio realmente a cargo, igual que Lea Jiménez, ¿verdad? Siempre eso de dar rango de ministro también es otra cuestión discutible a gente que no tiene realmente ministerio creado por ley a cargo, ¿verdad? Pero yo creo que lo hacen a sabiendas y confiados de que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que no le va a hacer viable ningún juicio político en su contra, ni en acusación ni en juzgamiento, ¿verdad? Como fue el caso de Sandra Quiñones también, que hacía lo que quería porque sabía que tenía una mayoría, ¿verdad? Entonces yo creo que en este caso es confiarse en la mayoría que tiene para no sufrir consecuencias jurídicas, y también por otro lado decirle a Brasil, bueno, acá tengo los jugadores de más alta jerarquía de mi confianza para jugar el partido, ¿verdad? De alguna manera de marcarse de un pasado, de nombrar a personajes de militancia política con el cual se le castiga el nombre de excepcionalero, ¿verdad? Para esos cargos, y sí, por nombrar a gente del más alto nivel del Poder Ejecutivo, para decirle a Brasil, vamos a jugar con ustedes con una selección de primera, pero creo que es un gran error de Peña, porque un presidente que cumple la Constitución es más respetable que alguien que no cumple la Constitución. Aparte de su obligación cumplirla, ¿verdad? Doctor, durante el tiempo en que los ministros permanezcan como consejeros, Santiago Peña sigue expuesto a este eventual juicio político, porque ahora consideras que hay causales. Él desde el momento que hizo ese nombramiento hizo mal desempeño de funciones porque viola la Constitución. O sea, desde el momento que firmó y hizo público este decreto, él está en causal de juicio político y lo va a estar todo el tiempo que sea,
y los ministros del Poder Ejecutivo que asuman como consejeros también. Esto no tiene nada que ver, repito, con la remuneración, porque te dicen, no van a cobrar la remuneración de Itaipú. Al constituyente no le interesó eso. Por eso dice remunerado o no. No pueden ocupar otro cargo público, privado, remunerado o no, dice. Porque lo que le interesa es la exclusividad de funciones que debe tener ese ministro en el ministerio a su cargo, igual que el presidente de la República. Así que están en este momento en curso en una causal de juicio político. Bueno, como usted dijo, probablemente lo hizo a sabiendas, ¿verdad? Porque tiene la mayoría suficiente tanto en diputados como en el Senado y saben que no va a pasar absolutamente nada. Claro, yo creo que es una gran oportunidad también para la oposición, que aunque ha tenido muchos entreguistas, ¿verdad?, en diputados, y también para la oposición interna del Partido Colorado para marcar alguna línea política, ¿verdad? Hay que ver si lo hacen, pero también la oposición tiene que aprovechar para mostrar que quiere cumplir la Constitución y empezar a trabajar lenta y paulatinamente en un proceso de unidad en torno al cumplimiento de la Constitución y las leyes, y también a demostrarle a la gente pensante que existe en el Paraguay que el cumplimiento de la Constitución es vital, ¿verdad? Pero no sé si lo van a hacer y aunque sea de forma simbólica deberían hacerlo, ¿verdad? Doctor Estigarribia, gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde y un feliz resto de jornada. Igualmente, señor. Gracias. Que decía Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista. Y este tema, Aníbal, marca un poco una situación interesante, porque según lo que nos dice el doctor Estigarribia, teniendo causales para juicio político, prácticamente el presidente ahora está en manos del Congreso. Sí, pero... Porque más allá de que sea ahora o más adelante, podría ser sometido. Sí, pero, ¿sabes? Más allá de que tenga la mayoría suficiente para evitar todo intento de enjuiciamiento político, la señal es mala, no es buena. Significa que no te importa lo que dice la Constitución Nacional, porque es muy clara. No sé, Derly, si podemos, directamente entramos a la Constitución Nacional y vayamos al artículo 237 y luego al 241 para leerle a la gente de qué estamos hablando. ¿Por qué ministros no pueden ocupar otros cargos remunerados o no, a excepción de la docencia? Específicamente los ministros del Poder Ejecutivo. Ministros, los que ostentan cargo de ministros, no que aquellos que ostentan rango de ministro. Y son cosas totalmente distintas. El artículo 237 habla de las incompatibilidades y el 241 refiere acerca de los requisitos de las incompatibilidades y de las inmunidades. Y decía el otro Hugo Estigarribia, ¿cómo es posible que Roberto Hilo Moreno no le haya advertido al jefe de Estado de esta situación que atenta contra la Constitución? Exactamente. Y vamos a repasar lo que dice el 237 textualmente para que no queden dudas acerca de lo que reza el texto de la propia Constitución, porque señala incompatibilidades. El presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Fíjense en esa última parte. Debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Me van a decir, ¿por qué están leyendo el 237 que hace referencia al presidente y vicepresidente? Debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Vayamos al 241. A ver, 241. Ahí está. Ahí habla de los ministros y del Consejo de Ministros. Se exigen los mismos requisitos que para el cargo de diputado. Tienen además iguales incompatibilidades que las establecidas para el presidente. Recuerdan que el 237 hablaba de las incompatibilidades. Sí. Y acá dice iguales incompatibilidades que las establecidas para el presidente de la República. O sea, lo mismo, salvo el ejercicio de la docencia. Un punto muy específico y bastante claro también. Sí. Ellos se suman entonces los tres ministros, Carlos Fernández Baldovino, Javier Jiménez, Rubén Ramírez Lescano, Roberto Moreno, quien es asesor, director jurídico de la Presidencia de la República, Lea Jiménez, jefa de gabinete. Se suman a Félix Sosa, presidente de la ANDE, que de por sí integra el Consejo
por ser presidente de la ANDE, y el señor Richard. Y lo que decía Agustín Rivier, recordemos, podrían ser sometidos a juicio político tanto el presidente como los ministros también, en el caso de que haya voluntad dentro del Congreso. Pero por lo menos decía que como una cuestión anecdótica, la oposición plantee la posibilidad de enjuiciar al presidente de la República. Bueno, y este miércoles día clave en el Congreso Nacional porque se trata esta ley, esta modificación del Código Penal en lo que se considera como una ley antibolsoneras, el cual propone reducir el monto de la apropiación o hurto de 10 a 5 jornales mínimos en tiendas y supermercados para iniciar la persecución penal. Sin embargo, la Comisión de Legislación ha recomendado no aprobar esta modificación. Liren Samaniego, autora del proyecto, mencionó que se presentó el proyecto tras los reclamos de los empresarios que sufren prejuicios con la finalidad de que los que cometen este tipo de hechos bagatelarios sean sancionados con un castigo mayor por parte de la justicia. Atención a los comerciantes de la calle Palma, la gente que circula por esta icónica calle Azucena. Mañana se dará inicio a las excavaciones para el traslado bajo tierra del cableado eléctrico aéreo sobre la calle Palma. La ANDE planea inaugurar el proyecto el 20 de noviembre. Las excavaciones serán de 40 por 80 centímetros en ambas veredas y servirán para la instalación de ductos para los cables de transmisión de electricidad y los utilizados también para los servicios de telefonía, internet y televisión. También pretenden colocar nuevos postes de hormigón armado y tronco para la iluminación con nuevas lámparas LED. Bueno, se dio la primera reunión para la organización del operativo Caacupé 2023. El intendente de esta ciudad, Diego Riveros, y el monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, encabezaron esta mañana la primera reunión interinstitucional en el marco del operativo. También participaron el gobernador de Cordillera, Denis Lichi, el viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Juan Marcelo Fernández, el fiscal adjunto Roberto Zacarías por el Ministerio Público, el titular de la DINATRAN, Luis Fernando González, entre otros. La intención con esta reunión es coordinar acciones y trabajos con miras a lo que será la mayor festividad religiosa en nuestro país, que cada año congrega a miles de personas en la Villa Serrana. Algunos aspectos a ser abordados en los diferentes encuentros que se irán desarrollando previo al lanzamiento oficial del operativo Caacupé son transporte, seguridad, atención sanitaria y resguardo a niños y adolescentes, entre otros. Dos mujeres fueron víctimas de la inseguridad en el barrio Fátima de la ciudad de San Lorenzo. Ambas se encontraban en un local de cobranzas. Un hombre, quien aparentaba ser cliente, ingresó, pero inmediatamente ya exhibió un cuchillo y un arma de fuego e intimó a las personas, tanto la que estaba del otro lado y la que estaba también requiriendo los servicios. Fíjense, en el enorme cuchillo carnicero en la mano derecha y la pistola, el revólver en este caso, niquelado en la mano izquierda. El delincuente terminó llevándose dinero y un celular. Mirando después la cámara, ¿verdad? Nos dimos cuenta que el señor estaba luego ya haciendo su pasada, ¿verdad? Se dio cuenta que estaba acá un muchacho haciendo también su servicio de pagos. Él esperó en una esquina ya, prácticamente en la esquina esperó que el señor salga. Él entró y se dio cuenta que teníamos movimiento. Él se percató exactamente el celular de la señora que estaba acá en la mesada. Y ahí saca su pistola y después saca su cuchillo. Y ahí nos dice a nosotras que él no quería hacer esto, pero que no tiene de otra, que nosotros no le damos la oportunidad de trabajar, que no le queremos dar ni un plato de comida. Y yo saco y le doy un 100.000. Si vamos a hablar que no tenés que comer, yo te doy el 100.000. Yo fui la que más habló con él. Yo te doy y con el celular y con el 100.000 ya te podés ir, le dije. No, la señora en ese momento se sentía mal, la señora ya, porque eran dos armas prácticamente ya apuntándole.
Y si es por comida, eso ya te va a servir, le dije, ¿verdad? Pero ahí él se dio cuenta que la señora tenía plata entre sus manos, bien apretada la señora, que era su sueldito, ¿verdad? Y se dio cuenta y ahí se enojó. Se enojó, no empezó a amagar. En el video se van a dar cuenta que él golpeaba el blindex. A la señora le intentaba con el cuchillo el cuello, ¿verdad? Y que por culpa de nosotros, ellos son así. ¿Cuánto más o menos se llevó, Carolina? Tenemos, calculando de lo que la señora trajo, nos dice que fue 1.900.000 más con el que yo le di un 100.000 y el celular aparte. Esos son lo que realmente llevó de nosotros. Sí, yo le identifiqué totalmente. La señora estaba tan choqueada que estaba de costado y él lo que me estaba mirando acá en todo momento de frente. Me amagaba golpeando el blindex. Yo lo que le vi exactamente en la cara y así como me pasaron la foto, yo afirmé que es él, es esa persona al que entró violentamente a robarnos, ¿verdad? Y es una persona que salió de la cárcel, nos estaban diciendo, y que se dedica a esto, que son personas que no tienen nada que perder, que salen en la calle a robarnos. Le es igual estar en la cárcel o estar en la calle, eso es lo que es el tema. Bueno, 5 de la tarde con 27 minutos, es tiempo de saludar a nuestro compañero Alexis Aveiro, que está en la zona del barrio San Francisco. Alexis, ¿qué tal? Buenas tardes. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Suman y siguen los casos de violencia extrema en donde lamentablemente están involucrados menores de edad. Por eso vamos a tener el cuidado de no identificar ni con seudónimos, porque son muy chicos, 11, 12 y 13 años. Sin embargo, la acusación es muy grave. 2 de ellos que ingresan por un sector del Colegio San Francisco amedrentan, violentan e intentan acuchillar, ¿sí?, a otro menor de 12 años. Estamos con la mamá del niño que estuvo a punto de ser herido por otro menor. Y bueno, la experiencia, señora, básicamente es reiterativa, constante. Temes por la seguridad de tus hijos, temes por tu seguridad. Y a pesar de las rejas de los guardias de seguridad, hay inseguridad en la escuela. Así mismo. Exactamente, mi hijo ya no quiere venir, la violencia constante acá en la institución. Tenemos acá guardias que son súper irresponsables, vamos a decirle, porque ellos mandan a los chicos por orden del fondo. Estos chicos treparon la reja, le golpearon a mi hijo por el rostro. Gracias a una mamá que estaba de costado en el balcón, vio todo, casi le machetearon la cabeza a mi hijo y la verdad estoy súper indignada. ¿Hiciste tu denuncia? Hice la denuncia correspondiente y ahora vamos a ver, tengo que llevar hasta el fondo porque yo quiero que salga la directora a dar su versión porque ellos no hicieron nada. A mí no me sirve que la psicóloga haga escrito todo lo que pasa y se quede ahí guardado. Ellos tienen que ver algo, una solución dentro de la institución, porque la inseguridad es mucho. Acá el tema, se contrata guardia de seguridad justamente por la seguridad de los niños. Lo que no hacen es custodiar toda el área del colegio. Exactamente, eso es lo que es. Acá no, yo digo que no es culpable los docentes ni nada, pero acá los guardias son responsables de los niños, porque fue en receso, fue horario de receso, donde ellos tenían que recorrer toda la institución verificando y cuidando a nuestros niños. ¿Alguien vio? ¿Está el testigo acá? La testigo que está en el de rezo, pero enseguida llega, sí. ¿Qué te relató ella de lo ocurrido? O sea, ¿cómo fue? Supuestamente ya hubo un episodio anterior, ¿eso también? Sí, ya hubo episodio justamente con mi hijo, luego fuera de la institución, que saliendo del portón, entre 2 alumnos que son de la misma institución, le agarraron a trompada a mi hijo, casi le mataron a golpes. Y eso se quedó de balde, nadie hizo nada. Y ahora esta mamá que vio, gracias a Dios le agradezco, Dios mío, digo, por gritar y... ¿Esta mamá le salvó? Esta mamá le salvó a mi hijo, no fue ningún docente, ningún guardia, ni la directora. Acá lo que le salvó la vida a mi hijo es la mamá, la vecina que está al costado del colegio. Tu vecina, o sea, tu hijo pudo haber sido herido en este... Un machetillo. Un machetillo. Yo, si nadie le salvaba, a lo mejor yo venía a llevarle en un cajón a mi hijo. ¿Dónde yo voy a saber si voy a velarle hoy a mi hijo? Pero el otro episodio, el anterior, ¿tiene que ver también con este mismo personaje o no? Son niños, no, este que pasó y son niños que no son de la institución. No son niños de la institución, pero no son también del barrio. Pero el del episodio de la pasada sí son niños de la escuela. ¿Dónde entraron, señora? Por la reja, entraron ahí. Allá por el costado. Claro, porque el guardia está acá, se concentra acá. Señora, usted quería hablar también sobre el tema de la inseguridad, ¿no? Mencionaba que inclusive, hablamos de esto, menores de 12, 13 años, no se va a ir a la cárcel, no va a ir a un reformatorio tampoco a un centro educativo. Entonces, ¿qué hacemos?
como sociedad. Y hay que cambiar las leyes. Definitivamente los que están en el Congreso, los parlamentarios, por favor, hay que ver una solución porque cada vez son niños infractores los que están cometiendo los delitos. No son más ya gente grande ni nada. Esos se van presos 2, 3 meses, salen y reclutan niños menores porque saben que son inimputables. Entonces cada vez está creciendo la delincuencia infantil, juvenil. Tenemos que ver la manera de cambiar las leyes, no podemos estar a merced de unos niños que no se les puede hacer nada, que su familia mismo por algún motivo no le hace caso. Y entonces el Estado tiene que garantizar, no podemos nosotros vivir en esta inseguridad. Tú acabé de decirle y tú afuera. Yo me la no entendía ley, si me dice la ni que tú me pues acá la y me muere, ¿verdad? No, mi mamá decía antes, ser cacacoño, me decía, es porque tenía ella peso. Claro, ¿cómo pico no va a poder por tu hijo? Yo, mi hijo, si fallan, obviamente que le tengo que castigar, sancionar de alguna manera, no puede ser así. Claro, o sea, tu hijo o el hijo de la señora, los afectados son en estado de vulnerabilidad. Y estos chicos también dentro de todo están en una situación vulnerable, abandonados, es más, ya en adicción. Hijos de personas adictas, y a eso iba señora, pues mostraban cómo él estaba fumando un porro ahí en medio de la calle. Generalmente los chicos que andan así son hijos de drogadictos otra vez, ¿verdad? No todos, pero la mayoría, ¿verdad? Y yo te pregunto, Alexis, para 1.200, 1.500 niños, ¿cuántos guardias se necesitaría? Inclusive hasta refuerzo a la policía. Y acá hay dos señoras. ¿Quién paga eso? Creo que hay Itaipú. Hay 2 guardias, 2 señoras. Uno tiene que guardar el portón y otro tiene que guardar arriba. Los laterales. Y ellos no son Superman ni tampoco la Mujer Maravilla. Tienen que hacer malabares para estar cubriendo. En este caso, si la directora está dentro de la dirección, obvio que no va a ver lo que pasa afuera, ¿verdad? El tema está en que 2 guardias para 1.500 chicos. No va a haber, no van a poder. Tiene mucha razón, señor. De la vulnerabilidad dentro de la institución también hay chicos en esa situación que de repente son un poco violentos, agresivos. Me decían también casos de bullying. Casos de bullying, robos de celulares dentro de la institución que se minimizan desde la institución. Nosotros la semana pasada estuvimos haciendo una queja con otra mamá que su hija fue víctima de un robo de su celular. Es cierto, nos saca dentro de su clase, de la clase su celular, pero por obvio motivo nosotros le mandamos a nuestros hijos con su celular. Tenemos que comunicarnos con ellos si salimos a trabajar, lo que sea. Entonces se le robó a la nena, la directora no hizo caso, no hizo ni siquiera un acta. Nos fuimos en la supervisión, la secretaria de supervisión, porque la supervisora no se encontraba en ese momento, nos dicen ya otra vez San Francisco. O sea que hay quejas reiterativas de la institución. La parte estigmatizada de la institución, o sea, no todos también son unos chicos en situación así, en esa misma situación. Claro, pero tienen ellos mecanismos, tienen psicólogos, tienen un montón de profesionales dentro de la institución que pueden llamarle, hacerle seguimiento a los padres. Hay muchas maneras. El tema nomás es que no se quiere hacer, se priorizan papeleos, documentaciones, burocracia del MEC, ¿verdad? Y entonces ellos no pueden más hacer otras cosas y nuestros niños se quedan ahí, a la deriva. Gracias, muy amable también, compañeros. La situación de vulnerabilidad en las instituciones públicas, inseguridad, niños que lamentablemente están expuestos, familias también que se encuentran en una condición en la cual no son el ejemplo ideal para estos chicos y que evidentemente necesitan del soporte necesario para una u otra manera reinsertarse a la sociedad, porque ya estamos hablando de chicos marginados. Totalmente, Alexis, son niños inimputables, no se puede hacer absolutamente nada. Por lo menos en lo penal en contra de estos niños. Gracias, Alexis. Hasta luego. Bueno, Juan, vamos a ver unas imágenes que nos llegan desde la cordillera, Santa Elena. Terrible este caso porque muestra una brutal agresión a una autoridad. Sí, vamos a escuchar. Bueno, según los datos que nos llegan, la concejal de Santa Elena, María Pabla Cáceres, fue atacada por Griselda Rivas, quien sería funcionaria de la justicia electoral. Y
Esto se produjo cuando la concejala estaba acompañando a funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional para colectar datos de familias afectadas por el último temporal. Y también durante la entrega de víveres, Sí, en de este víveres. asentamiento en particular. Sí. No sabemos cuál fue el motivo para que se produjera semejante, porque no creo que por estar acompañando nomás se haya producido la pelea. Alguna razón más valedera tiene que haber. Pero, ¿quién es la que le agrede? ¿Una pobladora de este asentamiento? Según la denuncia, la que agrede es Griselda Rivas, funcionaria de la Justicia Electoral. La agredida es la concejal de Santa Elena. Ajá. Y ahí están funcionarios de la CEN que no saben qué hacer. Ahí está con el que Pero pinará. ¿cómo no tienen esa iniciativa de separar a estas dos personas que evidentemente están ahí peleando, pero ni siquiera quisieron aproximarse? Y a lo mejor por ser funcionarios, ¿verdad? De una dependencia del Estado, no quisieron entrometerse y dejaron a los vecinos que la separaran. Qué terrible. Bueno, la concejal fue atendida en un centro médico. Sí, he visto, hay fotografías en que le arrancó parte Del pelo. del pelo. Para un diagnóstico médico, imaginamos, para presentar una denuncia. Sí, no, pero fue brutal la realidad. Bueno, enseguida vamos a hablar con la concejal afectada. A ver, ¿cuál es el trasfondo de este caso y qué fue lo que motivó esta brutal agresión, esta brutal pelea en este Mira, asentamiento de los Santa Elena? mechones. Muchísimo pelo. Sí. Qué bárbaro. A mí me sacan esos mechones y me quedo calvo. No, fíjate la brutalidad. Repetimos, en Santa Elena, departamento de Cordillera, apacible departamento de Cordillera. Santa Elena caracterizada en realidad por Sí, la tranquilidad, la tranquilidad, la sí. normalidad dentro de sus maravillosas calles, mucha serranía por ahí, pero bueno, esto no condice con esa imagen que tenemos de esta pequeña ciudad del departamento de la Cordillera. La concejala María Paula Cáceres, fue hasta un centro asistencial. Señora María Paula Cáceres, ¿cómo está? ¿Mejor? Señora María Paula. Concejal, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ¿nos escucha, concejal? Sí, yo te escucho ahora. ¿Qué pasó? Denuncia usted una agresión de parte de una tal Griselda Rivas. Así mismo es. Bueno, te comento qué fue lo que pasó. ¿Ya puedo comentar? ¿Empezar? Sí, sí, adelante. Vos sabés que tras el temporal del fin de semana, varias familias fueron afectadas acá en el municipio de Santa Elena, ¿verdad? Entonces, se hizo lo correspondiente, se elaboró un listado de las familias que fueron afectadas para que de repente se pueda hacer el pedido a la Secretaría de Emergencia Nacional para que pueda ayudar a la familia. Bueno, fue un trabajo tanto de los concejales como de la ciudadanía en sí, que se acercaron, pasaron el listado de lo que necesitaba. Entonces fue un trabajo conjunto de todos los ciudadanos. Esta mañana se hizo pública, se publicó en la página de Facebook de la municipalidad que en el transcurso del día iba a venir el camión de la Secretaría para traer los materiales, ¿verdad? Entonces, bueno, porque aparte de ser concejal, yo soy bombera voluntaria, ¿verdad? Siempre estoy al servicio de la ciudadanía, de lo que respecta a emergencia, todo, porque mucho antes de ser concejal yo ya era bombero, entonces mi votación siempre está ahí, ¿verdad? Y aparte de ser concejal como bombero, yo me fui como para acompañar la entrega, si es que necesitaban algo, para acompañar ¿Y por qué fue la agresión? Bueno, entonces yo, en compañía de otro concejal, llegamos en el lugar, porque yo me comuniqué con el muchacho, con el joven de la CEN, le pregunté cómo va a ser el sistema de trabajo, sí, y me dice, estamos divididos en dos grupos, uno en tal parte y otro en tal parte. Bueno, perfecto, nos vamos ahora con un concejal, si es que de repente necesitan ayuda y nos pueden ubicar las casas. Ok, nos fuimos llegando,
en el cual el momento en el cual ya le encontramos a esta señora Griselda Rivas, funcionaria de la justicia electoral, haciendo ya con la carpeta los procedimientos y todo. Bueno, ¿verdad? Yo en ningún momento me entrometí, solamente saludé, estábamos ahí con el otro concejal, entonces ella se me empezó a molestar por mi presencia. Y me dice, él le dice al otro concejal, porque se llama como hay la liberal. Y entonces yo le digo, ¿por qué te molesta, Chela? Se le dice ella, ¿por qué te molesta, Chela, mi presencia? Le dice, porque es que ahora colorado la romandada, cuando ahora colorado a coger ganar pues la elección, hacer con la autorización del viceministro de Salud, el doctor Miguel Olmedo, para venir a hacer este trabajo. Entonces hace un llamado, no sé a quién, y le exige que yo me retire de ahí porque ella no va a trabajar donde un concejal liberal está, ¿verdad? Concejala, estamos viendo unas imágenes de un video. Usted es la que tiene el abrigo marrón, ¿verdad? El abrigo... Así mismo, color uva. Color uva, sí. Sí, se la ve a la señora jalándola del pelo. Esa es la hija ya. Bueno, entonces yo le digo... también la hija. Sí, yo le digo a ella, si a vos te molesta mi presencia, te va a molestar únicamente porque yo no me voy a retirar de acá, porque yo soy concejal electa por el pueblo me eligió, y además la emergencia, y cuando hay necesidades, la gente no tiene partido político, le dicen, no importa, porque la CEN es del Estado, del gobierno, sí, claro. Y todo lo que la CEN pueda proveer es gracias al impuesto que uno paga, ¿verdad? ¿Cuántas familias son las afectadas ahí? Y hay un listado exactamente, no te puedo decir, pero supera las 50 familias afectadas, ¿verdad? Perdieron todo, las casas, cultivos. Exactamente, hasta una subcomisaría sufrió daños materiales. O sea, para redondear, concejala, la pelea, la disputa fue por la distribución, entonces la que le agredió quería ella nomás distribuir. Exactamente, ella nomás quería distribuir y a ella le molestó mi presencia porque yo era una concejal liberal, porque ese es trabajo de los colorados y le toca a ellos la distribución porque ellos ganaron supuestamente las elecciones y no importa eso. Entonces yo le digo, si a vos te molesta mi presencia, te va a molestar únicamente porque yo no me voy a ir de acá. Entonces ella viene y me da una bocetada y al darme una bocetada me estira de mi cabello, entonces yo quiero defenderme, salgo de ella, ¿verdad? Entonces su hija ya viene y qué terrible. Esta parte nomás. Concejal, sí. ¿Vas a presentar una denuncia? Ya hice ya mi denuncia correspondiente. Ajá, con un diagnóstico médico también. Exactamente, sí. Porque la parte que se ve en el video donde ella me forcejea es cuando, ella es la última parte, no se nota cómo empezó, cuando ella me empieza a golpear la cara y me estira de mi cabello y entonces yo al defenderme ella viene y se mete. Esa nomás ya es la parte del video. Qué terrible. Una disputa política entonces por los víveres entre medio en esta localidad de Cordillera, concejal. Así mismo es. Bueno, concejala María Paula Cáceres, muchas gracias. Dale, gracias, muy amable. Ahí está. Qué caso extremo realmente, cuando las autoridades podrían unirse. Autoridades funcionarios públicos en este caso, ¿verdad? Sí, claro, en situaciones de emergencia, ¿verdad? Cuando la gente está necesitada, Icotv Jiupirá, o Icotv necesita techo, madera, todo lo necesario, ¿verdad? Para volver a mejorar su condición y su calidad de vida. Vamos a hablar de otro hecho de inseguridad, esta vez en la ciudad de Luque, donde una joven de 20 años fue víctima de un violento asalto. La joven iba rumbo a su casa tras salir del trabajo y en el trayecto fue sorprendida por delincuentes. Sin ninguna compasión, la redujeron de un culatazo, la intimidaron de un disparo al piso y le robaron su teléfono celular. La hermana de la víctima habló acerca de esta terrible experiencia y la inseguridad reinante. A la vuelta de su trabajo, ella se estaba yendo ya a su casa y estaba hablando por teléfono y el lugar era medio oculto, en un lugar peligroso luego. Los tipos ya se iban pasando y ella se dio cuenta, pero los tipos retrocedieron y vinieron a asaltarle. Y entonces como ella se resistió al asalto,
tiró su teléfono a un patio baldío, como un bosque que estaba ahí cerca de la casa, o sea, cerca de por ahí. Y entonces los tipos le dijeron que era una estúpida y él le intentaron, o sea, primero intentaron dispararle y no le andó el arma. Sí, gatilló y no le andó el arma. Entonces en la segunda sí ya gatilló el arma y dispararon, pero no, gracias a Dios no le acertaron a ella. Pero no contento con eso, los delincuentes le pegaron con la pistola, le dieron un fuerte golpe, le rompieron la cabeza, dejándole inconsciente a mi hermana. Pasó enfrente de la casa de alguien, de unas personas, y las personas de esa casa, lo que le auxiliarle. ¿Ella estaba cerca de su casa, estaba a punto de llegar? Sí, ella me dijo que estaba a punto de llegar a su casa cuando pasó eso. Estaba como creo que, no sé, a 6 a 7 cuadras de su casa más o menos. ¿Cómo se encuentra ella ahora? ¿Qué saben de él? Está estable, pero tiene fuerte dolor de cabeza. Ya estamos en comunicación con el señor Luis Cardoso, quien es gerente de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo le va, señor Cardoso? Buenas tardes. Muy buenas tardes, distinguidos caballeros, y a toda la amable audiencia. Un placer, a las órdenes. Bueno, queriendo saber, hoy se instalaron los auditores del Ejecutivo también del IPS. ¿Eso es así, don Cardoso? Sí. Realmente, para ser más exactos, el día de ayer, el señor ministro del Poder Ejecutivo, el ministro auditor general, se presentó, ya tuvo una pequeña reunión con el señor presidente del Consejo de Administración para presentarse y con su equipo de trabajo de manera a iniciar la auditoría que solicitó el señor presidente del Consejo. Al asumir su cargo, solicitó dos pedidos. El primero es el corte administrativo, tanto a la Contraloría como a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, y en particular solicitó una auditoría especial a la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Y en base a ello, el ministro Luis Cardoso, mi homónimo, coincidieron con él, y ayer ya presentó una pequeña reunión. Ya están los coordinadores y comenzaron a interactuar con la auditoría de la institución para ir trabajando en todos los aspectos que requiera ese trabajo, y también tomando como base el informe de la Contraloría General de la República. Don Luis, hablando un poco de algunos puntos llamativos de esto que tiene que ver con la denuncia presentada ante la Fiscalía, ¿están identificados los funcionarios incluso que en periodo de vacaciones hicieron uso de las tarjetas de combustible, de los responsables en realidad? Bueno, hay que hacer puntualmente una aclaración. El informe de la Contraloría detalla en algunos casos los procesos, las documentaciones y los hallazgos que ellos detallan. Nosotros estamos vinculando, ¿verdad?, con la auditoría interna los empleados, los funcionarios que están individualizados y que hayan participado en este proceso, de manera a poder establecer las responsabilidades que ello implica y, lógicamente, establecer aquellas situaciones que vinculan a sus gestiones con los hechos denunciados por la Contraloría. Estamos abarcando muchas áreas, y hay que recordar que no son solamente un funcionario, un empleado. ¿Cuántos son aproximadamente? Varias áreas y varios funcionarios que pueden estar vinculados. Ajá. ¿Cuántos funcionarios son aproximadamente, don Luis? Todavía no tenemos la cantidad, porque tenemos que identificar los días, las personas, los cargos. Hay que entender algo: el presidente del Consejo de Administración ha cambiado todo el equipo de la Dirección de Auditoría Interna, desde el director, todo el equipo de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, ¿verdad? Y se van haciendo los cambios de las áreas con las personas, porque evidentemente hay que ir sacando, para no utilizar términos que puedan de repente un poco agredir, hay que ir cambiando a las personas para deslindar un antes y un después en la gestión y poder puntualizar
el enfoque de los documentos y las responsabilidades. Sí, señor. Don Luis, la Contraloría en esta auditoría financiera habla de montos siderales, fortunas. ¿El panorama puede ser peor? Voy a responderle en una forma directa o indirecta. El análisis de la presentación de la Contraloría se basó sobre muestras en áreas o documentaciones específicas. Evidentemente, cuando hablamos de muestras, no involucró toda la institución o todas las áreas de la institución. La situación pudiera ampliarse como no. Por eso es que el doctor Jorge Brites solicitó la auditoría especial en todas las áreas de la institución para trabajar, reitero, con base al trabajo que hizo la Contraloría y también abarcar otras áreas de manera a poder llegar o buscar situaciones que vinculen a hechos a raíz del informe de la Contraloría General. O sea, esto puede ser peor, porque Contraloría hizo un muestreo nomás. Así mismo, puede ser peor. Don Luis, otro tema también muy importante, estas irregularidades, ¿en qué periodo se habrían realizado? ¿En el último periodo de gobierno de la anterior administración o desde que asumió el anterior presidente Battaglia? Bueno, tengo entendido que la Contraloría hizo elaboró varios pedidos de informe y varios descargos. El que puntualmente este último presentó está con relación a la anterior administración, tengo entendido, y es la que llevó adelante el doctor Battaglia, ¿verdad? Pero por lo que estuve leyendo otros informes, también hay de la anterior gestión, otra vez, algunas observaciones y que justamente se están analizando, pero tengo entendido que abarcó una y otra. ¿Podemos hablar de un plazo para la finalización de esta auditoría, don Luis? La auditoría que nosotros estamos trabajando, o sea, la que hemos solicitado a la Auditoría General del Poder Ejecutivo, ellos estiman de que en 30 a 45 días ya estarán teniendo las primeras conclusiones para poner a consideración del Consejo de Administración y poder avanzar en deslindar responsabilidades y conocer las actuaciones verdaderas con base a los documentos que ellos están solicitando que se les acerque. Don Luis Cardoso, muchas gracias por su tiempo. A ustedes por la oportunidad, las órdenes y gracias por el acompañamiento que es muy importante para llegar a la ciudadanía. Gracias, muy amable. Bueno, qué terrible. Y reiteramos esto que venimos ya mencionando desde hace varios días. Lo grave acá, además del despilfarro del dinero público, es que se sacó dinero, pero a discreción de un ente tan sensible como lo es el IPS. Sí. El IPS que sabemos que está en terapia intensiva desde hace mucho tiempo, tiene múltiples falencias, tanto en jubilaciones como en el tema de la atención médica, ni qué decir. Igual aprovecharon ese momento del manejo del gasto público que tenían en su poder para efectuar estas tremendas irregularidades. Personas están de vacaciones igualmente abusando de cupos de combustible, por ejemplo. Sí, y lo que a mí más me preocupa cuando dice esto puede ser peor, porque la Contraloría agarró algunos rubros nomás. Hizo un muestreo. Sí, hay que identificar a todos los funcionarios y castigarlos dentro de esta investigación. Faltan minutos para que sea las 6 de la tarde. 18 horas con 3 minutos, 20 grados la temperatura actual. Vamos a hablar de un caso bastante llamativo que nos llega desde la zona de Luque, porque un hombre se encadenó descontento ante un fallo judicial desfavorable. Estamos hablando de una conductora que se llevó por delante un vehículo en el cual se trasladaban César Barrios y su madre. Ambos resultaron muy heridos y el vehículo destrozado. Este hecho ocurrió en el 2019 sobre las calles Gaspar Rodríguez de Francia y Cerro Corá. Al no llegar a un acuerdo, comenzaron un proceso judicial. La conductora, identificada como Mariel Morel, fue sentenciada como culpable en el primer juicio, pero tras una apelación por supuesto error tipográfico, el juicio fue anulado. Al día de hoy, y tras varios intentos de encontrar justicia, César Barrios reaccionó protestando ante el juzgado de Luque, pues el juez dictaminó prescripción del caso. De todas las chicanas que el abogado fue presentando durante todo el proceso, o sea,
el sentido común que a uno le dicta es, o sea, él va a volver a hacer esto y va a tener este tipo de chicanerías, va a volver a aplicar. Y bueno, yo lo único que hice fue, o sea, en forma de protesta, lo que se me ocurrió hacer eso, a ver si es que un poquitito nuestra justicia no puede sensibilizarse un poquitito con lo que se hace mal, ¿verdad? A lo que yo me encadeno y me dice la policía que van a llamar a la fiscalía y que me van a meter preso a mí otra vez, después de yo, o sea, ser víctima del accidente que se vio y después de todas las chicanerías, insultos, muchas cosas por parte de la contraparte, o sea, del abogado de Mariel Morel, que es la que nos ocasionó acá el accidente. Sentí mucho dolor, mi mamá también que tuvo un shock muy fuerte. Yo no podía caminar, yo no podía hacer nada. En el momento del accidente yo casi no tenía nada, pero después cuando bajó la adrenalina o lo que sea, ya no pude hacer más nada. O sea, tuve que quedarme en cama 2 meses prácticamente. ¿En un momento esta conductora se acercó, intentó ayudarles? No, en ningún momento. Luego de 1 mes y medio prácticamente de que mi hermano le insistiera para ver si es que se iba a hacer cargo, le escribe un mensaje y le dice que si vamos a hacer o no la denuncia. Ni siquiera se preocupa si es que tenemos para comer o no, y nos dice van a hacer la denuncia sí o no. Y esa fue toda la interacción que tuvimos durante que nosotros estábamos en cama. Yo perdí mi fuente de trabajo al lesionarme, porque como yo soy preparador físico y entrenador, o sea, perdí mi trabajo, tuve que dejar de trabajar, mi mamá también tuvo que dejar de trabajar, y los pocos ahorros que teníamos lo tuvimos que usar y tuvimos que comer, vamos a decirle, para poder sobrevivir, porque yo no tenía trabajo y me quedé sin trabajo durante mucho tiempo, y luego de eso vino la pandemia y peor aún, y los pocos ahorrados que teníamos pagamos un abogado con lo poquito que teníamos para poder movilizar la causa, y luego vino la pandemia y nos cortó todo. Yo tuve que vender asadito, inclusive tuve que vender para ver si no podía solventar un poquitito el gasto de supervivencia que teníamos. La siguiente información nos llega desde Encarnación, donde delincuentes armados atacaron a integrantes de una familia, llevándose dinero en efectivo y una camioneta que luego terminaron incinerando. O forzarla a hacer puerta y no, pero llegó a la palo y no para 4 veces. 4 veces no para, pero ya abrí la puerta. A ver si ya me acuerdo. Sobre hoy que yo apuntamos a seguir la boca. Los 3 delincuentes forzaron la puerta con esta madera y posteriormente ingresaron para reducir a don Joel y posteriormente a sus hijos, a quienes obligaron en todo momento a entregar dinero en efectivo. Los mismos se llevaron la suma de 2 millones de guaraníes y también la camioneta Toyota Hilux que posteriormente, aparentemente a raíz de un vuelco, incineraron y dejaron ya en la zona de San Pedro del Paraná. Plata dice. Plata dice. Se da con la plata eso. Ahora con mi la plata en esa camioneta pues eso. Cuando de coger eso. O pues ese era yo no sé los chevos yo porque tenía para mover a o yo ruso. A los tres que la boca los tres o apunta y la boca. ¿Pene golpeado? No, no puedo yo índice de me catuna no yo puedo dice. Permanentemente dice la roya pita la neme yo la plata de yapita la yapita dice. Eso se va a copiar la se plata mi si mía se me tan deja eso. Sí. Auto ponía se me tan dejas. Camioneta ponía eso, la llave pues dice, la llaves. Se hemos ajustando yo puedo ir la la plata nada. Pues más arranca la camioneta yo, o sea, toda puta que yo son habíamos usando domingo y pues oye. Mercadería hoy pues. Sí, mercadería hoy pues. Tú sala porque dice porque la camioneta o apoyi. Sí. O abandonando María en tranquilo vamos a ver yo. Tranquilo vemos anga, pero apoyi. Primera vez no entendí, es de la pela hijo, una pique. Hemos la venimos algo con la plata, y plata se le corta si me necesita vender más, porque cuando gasto la peso voy para hoy viene por y la venta. ¿Es sospechar alguna persona? No sospeché más. Y efectivamente, después del hecho, los supuestos autores, en su vida, aparentemente ya en la ciudad de San Pedro del Paraná,
se presume que habrían volcado y a raíz de eso se produjo un incendio del vehículo donde abandonaron el vehículo hurtado acá en el lugar. La Policía Nacional realizó el trabajo pertinente acá en la vivienda en cuestión para tratar de levantar algunos indicios que puedan ayudar a la identificación de los autores que aparentemente vinieron de la zona de San Pedro exclusivamente para este ataque. Y recordamos este terrible caso que nos llega desde la zona de Tabaí, en el departamento de Caazapá, donde un niño de solo 12 años perdió la vida en un suceso lamentable. Malvivientes llegaron anoche hasta una humilde vivienda situada en Tabaí, redujeron a una madre y a su hijo de 12 años, quien en un descuido tomó el arma de fuego de su padre y empezó a disparar para defender a su familia. Finalmente los ladrones mataron al niño disparándole por la espalda. Se llevaron algunos objetos de valor de la vivienda antes de darse a la fuga. No, hay que cocinarme. No, ya vos estás cocido y nada. Ya una cocido más, se me voy a llevar un saco que... O vengo yo y qué vale el plato mío, voy a poner la cocido que se me... Ah, ya me voy y se me puse peso ahí. O vengo mañana, amor. De que la fui guariete. A mañana, te voy a enseñar a avisa. A ya te la casa para y pago ya monte y vea o vale guapa. Ay, la mía. Socorro mío se me veo y yo ya le algo su vez. Ay, la mía. Oh, bebé, comete, ya se opuestiva, ya se agarraba. Oh, ya. Se a veces yo puse ese chulo, yo puse a veces invoca. Se me mía la cosa de con tiempo a yo con su pe. O ni para algo se me fue, que contigo me dio, ¿cómo me te la boca? O se vende seco, se vende seco. Ay, digo la mesa, digo la ay, güey, la vete se le da la manito, moca, pura con dos tiros, por lo menos se me mete, ay, como mamá, no la moca, pepe, que moñemo, eso, Martito. Oh, la bebé se chocó, la otra, la mocaza, pues la clave. Ah, la cobarde, guaso, ya pues se me mueve con el pedazo de güey. Ah, la va con la gente, y güey, la va con se me mueve, ya vio su casa de güey, ay, se me mueve. No sé, yo, como se me mueve, Marcito, se fue a ese pavo. Ay, cachuario, bueno, se va acá. Ay, coña, se va acá. Ay, guayo, guaya. Ay, paitero, sinja. Ay, paitero, que se me mueve. Recibimos una llamada telefónica de parte de la comisaría de Tabaí en la que nos comunica un hecho de homicidio del cual resultó víctima un menor de 12 años de edad. Nos constituimos hasta el lugar. Tuvimos que llegar en tractor porque el camino no daba. El 7 de diciembre se llama la compañía, ubicada en el distrito de Tabaí. Al llegar encontramos el cuerpo sin vida de un menor de 12 años de edad. Las primeras versiones que estamos manejando es que llegaron 5 personas con pasamontañas. Le encontraron a la mamá del menor en la cocina, le encañonaron. Esto vio el menor. Entonces él escuchó el grito de la madre, gritos de auxilio que pidió la mamá. Él fue hasta la habitación y tomó un arma que era del padrastro, era un arma 38. El menor realizó 3 disparos, presumiblemente, que fueron escuchados por los vecinos de la zona. Y en un momento dado, este menor también recibió un disparo en la parte de la espalda, lado izquierdo, por parte de uno de los delincuentes que llegaron hasta la casa. Lo que se maneja es que se llevó una motosierra, el arma utilizada por el menor y un telescopio. Inicialmente nosotros estamos teniendo como carátula de la causa un homicidio doloso con robo agravado. Conatel trae novedades, por sobre todo para aquellos usuarios que realizan trámites, y precisamente ahora esos trámites van a ser mucho más fáciles a través de la tecnología. Y este es un portal que lanzamos ahora para que los licenciatarios y los autorizados puedan acceder a través de esta plataforma, puedan gestionar sus facturas, tener acceso a sus recibos, gestionarse por ellos mismos. Como la gente está muy tecnológicamente avanzada, usa el celular, usa la tablet, usa la computadora, entonces queremos que hagan todo remotamente.
Eso es lo que estamos buscando y facilitarle a la gente, eliminar esa burocracia que existe para que mejorar tecnológicamente y avanzar. Entonces todos los pagos que ellos realicen van a poder mirar a través de su portal. Van a tener un usuario, una contraseña, van a ingresar y a través de eso ellos se van a autogestionar para que sea algo prácticamente que ahorren su tiempo, que no gasten pasaje, que no gasten combustible para venir a pagar algo, sino que sea netamente remoto. Y entramos con el tema de pago electrónico. El 15 de septiembre tenemos una pequeña capacitación con las 10 empresas que van a entrar en este plan piloto. Son 10 licenciatarios que van a ingresar a usar ya este portal. Y a partir del 2024 ya va a ser una adhesión voluntaria. El que quiera ingresar se le va a capacitar, se le va a disponibilizar la plataforma, mostrar y adiestrarle cómo se utiliza. Estamos en una 20ª edición de Asunción Media Show, que es un evento que reúne a la industria de las telecomunicaciones en Paraguay. Bueno, y se juntan acá justamente para capacitarse y hablar sobre los desafíos que tenemos ahora, ¿no? Como productores de contenidos, en lo que respecta a inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, lo que está relacionado a la piratería de los contenidos, bueno, todo lo que tiene que ver con libertad de expresión y también con nuevos actores que se van integrando también a este ecosistema digital, como son, por ejemplo, los generadores de contenidos para las nuevas audiencias, para las audiencias más jóvenes. Bueno, 18 horas con 16 minutos, solo vamos rápidamente a Araceli Romero. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, compañeros? Acá estábamos ya debatiendo un poquito con el arquitecto Silvio Ríos. Lo que se trata en realidad de este encuentro en donde parte del trabajo que se realizó el año pasado en cuanto al censo, por supuesto en cuanto también al Instituto Nacional de Estadística, se ha compartido con los académicos y la importancia de que estos datos les sirvan a ustedes en sus proyectos, arquitecto. Básicamente en eso se basa lo que iniciaría en minutos. Así mismo, estamos viendo de primera fuente, que es una cosa, porque generalmente cuando la noticia llega uno nunca sabe hasta qué punto es. Podemos ir a la página, entrar en la página y ver, pero de todas maneras, que venga alguien que estuvo vinculado de forma directa al censo y formule cómo hicieron y por qué hicieron, y las dudas que siempre aparecen, resulta que en el tema censo hubieron algunos éxitos y algunos fracasos. El censo del 2002 fue un censo muy bueno, ayudó muchísimo a muchos planes. El del 2012 tuvo alguna falencia porque hubo un cambio de estrategia. Y ese cambio de estrategia hizo que ese censo sea considerado que hasta cierto punto uno puede tomarlo como referencia. Y en este caso ocurrió que, para asombro de todo el mundo que creíamos que estábamos por los 7 y tantos millones, parece que hay 6 millones y algo. Y bueno, ¿cómo repercute eso? ¿De qué manera la colega Mabel Causarano, de quien yo te hablaba, hizo un análisis diciendo, pero bueno, quiere decir que finalmente, si la población es menor, el número de personas de escasos recursos que existe también es proporcionalmente menor, por lo tanto la pobreza disminuyó. Entonces, esas son las cosas que uno intenta entender a través del manejo de los datos. Es decir, hay muchas preguntas y veamos cuáles son las respuestas. ¿Algunos planes o trabajos que ustedes encabezan desde el Colegio de Arquitectos en cuanto a infraestructura y todo esto que implica que les ayuda a estos datos que brinda el censo, por ejemplo, arquitectos, y que podría modificar esos planes, ¿verdad? Generalmente intentamos desde el colegio. Esto es una organización gremial y hay, por ejemplo, desarrolladores de temas de edificación a nivel ciudad o gente que trabaja en temas vinculados a construcción de viviendas de interés social, etcétera. Es decir, depende de dónde uno esté ubicado profesionalmente hablando, estos datos son muy importantes. ¿Ah? Bueno, dejamos que se acomode, arquitecto, porque ya está iniciando. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, compañeros, ya inicia entonces en minutitos nada más este encuentro con los académicos y también con los integrantes del Instituto Nacional de Estadística del Paraguay. Nos quedamos expectantes. Ara, muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Hasta luego. Hola,
soy Pilar Callizo. En este segmento vamos a hablar sobre el anticipo salarial. El anticipo salarial es la retribución que el empleador entrega al trabajador a pedido de este como adelanto del salario que le correspondería cobrar en ese mes. Además, es importante resaltar que ese anticipo salarial no es un préstamo, por lo tanto, no configura interés alguno en cuanto al adelanto que el trabajador recibe de parte de su empleador. ¿De qué suma se deducen los anticipos realizados? Estos deben deducirse del salario que corresponda cobrar el trabajador en ese mes solicitado. Los vales a cuenta o anticipos que el empleador conceda al trabajador a pedido de este serán deducidos de la liquidación que correspondiere a ese mes trabajado. Pero tenemos que tener en cuenta que a veces sucede que el trabajador incurre en ciertos gastos o deudas que deben ser descontados de la liquidación de salarios que recibe el empleado. Esas deducciones no pueden sobrepasar de un 30% del salario mensual que corresponda al trabajador. Y no se olviden que sobre anticipos y vales descontados de liquidaciones mensuales del salario del trabajador no corresponde bajo ningún concepto aplicar intereses. Esto es todo lo que tenemos que decir sobre anticipos de salario. Muchas gracias por la atención.